Bienvenidos a la edición número 5 del podcast Aprendemos Charlando con Juan González. Hoy, en alternativas a la educación tradicional, veremos diferentes metodologías innovadoras que están a la orden del día, tanto de forma presencial en las aulas como de forma telemática o virtual. El podcast se desglosará en dos partes. La primera, responderé una serie de preguntas que irán relacionadas con este tipo de metodologías, y la segunda será una breve conclusión de lo que me ha parecido la actividad. Es decir, que para realizar todo este procedimiento he tenido que investigar y analizar sobre diferentes metodologías que se daban en la actividad de aprendizaje. Así que empecemos con la primera parte, las respuestas de las preguntas. La primera cuestión hace referencia a: explica la definición de cada metodología. La primera, metodología TIPAC. Sus siglas significan en español Conocimiento Técnico de la Tecnología en la Educación. Este modelo estudia la integración de la tecnología en la educación, como su propio nombre indica. Hace referencia a las relaciones entre los conocimientos tecnológicos, pedagógicos y del contenido, y permite responder a la siguiente pregunta: ¿qué deben hacer y saber los docentes para integrar de manera adecuada las TIC? No es suficiente con la comprensión de los tres conocimientos de forma aislada, sino que deben de estar en continua interacción. De esta manera emergen 4 conceptos nuevos, que son 4 conocimientos o 4 saberes. El primero, conocimiento pedagógico del contenido, siendo sus siglas PCK. Segundo, conocimiento tecnológico pedagógico, siendo sus siglas TPK. Tercero, conocimiento tecnológico del contenido, siendo sus siglas TCK. Y por último, el modelo TIPAC, conocimiento tecnológico pedagógico del contenido, que es el que estamos viendo, que sería el conjunto o el aglomerado de todos los conocimientos o saberes, el que se encuentra en la zona central. Es importante saber que los autores realizan una última modificación al modelo donde integran el contexto, ya que una actividad no funciona para todas las personas en contextos diferentes, ya sea por la accesibilidad a las tecnologías, o diferencias culturales, sociales o simplemente económicas. La segunda metodología, el aprendizaje basado en errores, es un enfoque educativo que se centra en el aprendizaje a través de la identificación, análisis y corrección de errores. Esta metodología reconoce que los errores son una parte natural del proceso de aprendizaje y que pueden ser valiosos para el crecimiento y el desarrollo del estudiante. Aparte, promueve un enfoque de aprendizaje activo y orientado hacia el desarrollo y el crecimiento, donde los errores no son vistos como fracasos, sino como puntos de partida para el desarrollo y la mejora del alumno. Esta metodología también fomenta la metacognición, ya que los estudiantes reflexionan sobre sus propios procesos de pensamiento y toma de decisiones, lo que puede llevar a que sea un aprendizaje mucho más profundo y de forma más autónoma. La siguiente metodología, la analítica de aprendizaje, se refiere al proceso de recopilar, analizar y utilizar datos relacionados con el aprendizaje y la enseñanza, con el fin de mejorar la efectividad de la educación. Esta metodología se basa en la idea de que, al comprender y utilizar datos sobre el rendimiento y el comportamiento de los estudiantes, los educadores pueden tomar decisiones informadas y diseñar estrategias pedagógicas que sean más efectivas. Esta metodología se enfoca en la recopilación y el análisis de datos para tomar decisiones educativas más informadas y mejorar la calidad del aprendizaje. Es una herramienta muy poderosa en la educación moderna, especialmente en entornos de educación en línea y entornos educativos que hacen uso de tecnología digital.
Pasando a la metodología de gamificación, es un enfoque educativo y de motivación que utiliza elementos propios y principios de los juegos para mejorar la participación, la motivación y aparte el aprendizaje en contextos que no son del todo lúdicos, como la educación, los negocios o la resolución de problemas. La gamificación toma elementos característicos de los juegos, como recompensas, desafíos, competencias, narrativas, y los incorpora en actividades no relacionadas con juegos, todo ello para aumentar la participación y el compromiso por parte de los discentes. En resumen, busca aprovechar la psicología de los juegos para aumentar la participación y la motivación en diversas actividades. Al incorporar estos elementos lúdicos en contextos no lúdicos, se busca hacer que las tareas sean mucho más atractivas, divertidas y efectivas, sobre todo en términos de aprendizaje, compromiso y logro de objetivos. Respecto a la última metodología, el Flipped Classroom o el aula invertida, es un enfoque pedagógico que cambia la estructura tradicional de la enseñanza en el aula. ¿Qué quiere decir? Pues en un aula invertida, el contenido de aprendizaje tradicional, como las conferencias y las presentaciones de información, se trasladarán fuera del tiempo de clase, generalmente a través de recursos en línea, mientras que las actividades interactivas y de aplicación de conocimiento se llevarán a cabo durante el tiempo de clase. Esto se basa más que nada en la idea de que los estudiantes puedan adquirir conocimientos de manera más efectiva y aplicar lo que han aprendido a través de la participación en el aula. Al mover la presentación de contenido fuera del aula, se libera tiempo valioso de clase para las actividades que realmente promueven un aprendizaje que es mucho más significativo y colaborativo. Por ello, se realizan estas metodologías de Flipped Classroom y el alumno llega a lo que es la sesión con el contenido básico ya desarrollado. Nada, estas han sido las respuestas de la primera pregunta y pasamos a la siguiente. La segunda cuestión es una pregunta y dice: ¿a qué necesidades responde cada una de las metodologías? La primera, el modelo TIPAC, responde a la necesidad de abordar de manera efectiva la integración de la tecnología en la enseñanza y el aprendizaje, aunque reconoce que la tecnología por sí sola no es suficiente para mejorar la educación. Por tanto, también responde a la necesidad de capacitar a los docentes y a los educadores para integrar de manera efectiva la tecnología en su enseñanza, reconociendo que no solo se trata de conocer estas herramientas tecnológicas o los contenidos de forma aislada, sino de cómo combinarlos con las estrategias pedagógicas apropiadas. En resumen, respondería a la necesidad de equipar a los educadores con un enfoque integral que combine el conocimiento tecnológico, pedagógico y del contenido, con el fin de lograr una enseñanza más efectiva y relevante. La segunda metodología, el aprendizaje basado en errores, responde a la necesidad de cambiar la percepción de los errores en el proceso de aprendizaje, fomentando una mentalidad de crecimiento y permitiendo que los estudiantes aprendan de manera más efectiva y significativa. También ayuda a desarrollar habilidades importantes para la vida y, sobre todo, la resiliencia en el mundo real. Algunas de estas necesidades son el fomento de una actitud positiva hacia los errores, promover la autorreflexión, aprender de manera significativa, desarrollar habilidades de resolución de problemas, personalizar el aprendizaje, la perseverancia y la resiliencia, etc. La tercera metodología, analítica de aprendizaje, responde a la necesidad de utilizar datos y análisis para mejorar la enseñanza y el aprendizaje, personalizar la experiencia educativa, identificar el área de mejora
y tomar las decisiones informadas para optimizar el rendimiento estudiantil y la efectividad de los programas educativos. Algunas de estas necesidades van a ser mejorar el rendimiento estudiantil, como acabamos de decir, personalizar el aprendizaje, identificar las tendencias y los patrones del aprendizaje, apoyar las tomas de decisiones informadas, aumentar la tasa de retención y éxito estudiantil, etc. La cuarta metodología, gamificación, una de las que más me gusta, responde a la necesidad de aumentar la motivación, el compromiso y la participación en diversas actividades, así como de fomentar el aprendizaje, el desarrollo de las habilidades y la superación de desafíos. Algunas de estas necesidades serían la motivación y el compromiso, el aprendizaje interactivo, que por eso me gusta tanto, el desarrollo de las habilidades, superación de desafíos, como a través de juegos, retos, etc., la retroalimentación inmediata, el fomento de una competencia amigable con el resto de compañeros, con los profesores, con otros equipos, la personalización y la adaptación, etc. Y por último, la quinta metodología, el Flipped Classroom o el aula invertida, responde a la necesidad de mejorar la efectividad de la enseñanza y el aprendizaje al fomentar la participación de los estudiantes, permitir la personalización del aprendizaje y utilizar el tiempo en clase de manera mucho más eficiente. También prepara a los estudiantes para el mundo real al promover habilidades de aprendizaje que son un poco autodirigidas y de forma colaborativa. Algunas de estas necesidades serían el aprendizaje activo y participativo, la personalización del aprendizaje, el uso eficiente del tiempo en clase, la mejora de las necesidades individuales, el fomento de la metacognición, muy importante, la preparación para el mundo real, la mejora de la retención y la comprensión, etc. Y hasta aquí esta pregunta. Pasamos a la siguiente. Llegamos a la tercera pregunta. ¿Cuáles consideras que son los roles del docente y los estudiantes dentro de cada metodología? Empezando por la primera, el modelo TIPAC. El docente y el estudiante desempeñan roles colaborativos para integrar de manera efectiva la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El docente actuará como diseñador, facilitador y evaluador, mientras que el alumno tendrá un papel activo y responsable de su propio aprendizaje. Es importante decir que la colaboración y la interacción entre ambos es fundamental para que haya éxito con esta metodología. Pasando a la siguiente metodología, el aprendizaje basado en errores, debemos decir que el docente y el estudiante trabajan juntos para crear un ambiente de aprendizaje en el que los errores son vistos como oportunidades de mejora, no como fracasos. El docente guía y apoya a los estudiantes en la identificación y corrección de los mismos errores, mientras que los estudiantes asumen la responsabilidad de su aprendizaje y se esfuerzan por comprender y aplicar las lecciones aprendidas de sus propios errores, evidentemente. Pasamos a la tercera metodología. El docente desempeña un papel central en la recopilación, análisis y retroalimentación de los datos, mientras que los alumnos participan activos en el proceso, se autoevalúan y utilizan la información para tomar decisiones informadas sobre su propio aprendizaje. Aquí también es muy importante la colaboración entre los docentes y los estudiantes para que haya éxito con esta metodología. La cuarta, gamificación. Hay que decir que el docente y el estudiante desempeñan roles complementarios para crear un entorno que sea mucho más lúdico y efectivo. El docente diseñará y facilitará la experiencia del juego, mientras que los estudiantes participan activamente, compiten, colaboran y además buscan las recompensas para alcanzar los objetivos educativos. Por último, la última metodología, el Flipped Classroom o aula invertida,
el docente cambia su enfoque de la enseñanza en el aula para convertirse en un facilitador del aprendizaje, mientras que los estudiantes asumen un papel más activo y autorregulado en su propio proceso de aprendizaje. Aquí la colaboración y la personalización son aspectos también clave para que funcione esta metodología. Pasamos a la siguiente. La cuarta pregunta dice: ¿qué metodología conocías ya y cuáles no? Pues realmente conocía casi todas las metodologías descritas anteriormente, menos la analítica de aprendizaje, que al leerla y comprenderla se me hace interesante poder ejecutarla en un futuro, pero ya desde el punto de vista de un profesor. Es cierto que la mayoría de metodologías ya las había realizado de forma que yo era alumno y lo único que hacía era ejecutarla, pero a la hora de realizar esta actividad y poder haber investigado un poco y analizado, creo que ahora ya sé por qué se hacen estas metodologías de esta forma y puedo profundizar un poco más. Pasando a la quinta pregunta y penúltima, dice: ¿consideras que se ha implementado alguna de las metodologías por los docentes de tu licenciatura? Especifica tu respuesta. Digo, sí, la mayoría de los docentes en sus asignaturas han utilizado en diferentes ocasiones algunas de estas metodologías, empezando por la de aprendizaje basada en errores, pasando por la gamificación y terminando por el aula invertida o Flipped Classroom. Para poner un ejemplo más claro, en la asignatura de Fundamentos de los Deportes de Gimnasia Artística, la profesora enviaba un Flipped Classroom la noche anterior a la sesión con la información básica que había que saber para el desarrollo de la misma, con el fin de que los alumnos busquen e investiguen y en la clase se profundizara en vez de leer los contenidos. La última pregunta hace alusión a: describe las metodologías que te parecieron más interesantes y con mayores ventajas para la educación en general. A esto respondo: interesantes me parecen todas. Es cierto que, según el contexto, la asignatura y el tipo de aprendices utilizaría una u otra metodología, ya que creo que el factor diferenciador está en la combinación de estas diferentes metodologías, unos diferentes modelos y aparte unas diferentes estrategias. Es cierto que la que más me llama la atención, la gamificación, hace que el aprendizaje se acerque lo máximo posible al juego, sabiendo que los niños jugando aprenden mejor, vivencian ese proceso y eso hará que sea mucho más difícil que se olviden de lo aprendido, porque en conjunto ese aprendizaje hace que sea mucho más significativo. Hemos terminado las preguntas de la parte general y nada, pasaremos a una conclusión breve, una reflexión en la que mostraré la importancia de haber hecho esta práctica. Una vez que hemos terminado ya la parte principal y sabemos un poco sobre todas estas metodologías innovadoras que están actualmente muy demandadas, debemos concluir la actividad con una breve reflexión sobre si nos han parecido interesantes estas metodologías y si realmente creemos que son beneficiosas. El estudio de estas metodologías innovadoras como el aula invertida o la gamificación y otros enfoques pedagógicos modernos ha demostrado ser altamente beneficioso para la enseñanza y el aprendizaje. ¿Por qué? Porque estas metodologías buscan cambiar la dinámica tradicional del aula y adaptarse mejor a las necesidades de los estudiantes
en el momento de su aplicación. O sea, estamos cambiando de paradigma. Ya no es 25 alumnos sentados en una clase, escuchando solo y sin interactuar y copiando y haciendo exámenes. No, ahora hay que fijarse en las necesidades de los estudiantes. ¿Para qué? Pues para poder vincular el proceso de enseñanza-aprendizaje a esas necesidades. Entonces, lo que tenemos que decir es que cambiando esta dinámica que venía trayendo, con estas metodologías podemos hacer que estos aprendizajes sean mucho más vivenciales, mucho más significativos, que no se olviden en un periodo corto de tiempo y aparte los alumnos disfruten mientras están aprendiendo. Que realmente creo que en edades tempranas el alumno lo que tiene que disfrutar aprendiendo. No se tiene que tomar el aprendizaje como si fuese una obligación o un peso. Por lo tanto, estas metodologías innovadoras me parecen súper beneficiosas y se tienen que seguir trabajando e investigando para que cada año que pase se innove más en este sector de la educación o, por ejemplo, de la resolución de problemas o del campo empresarial, porque podría servir para cualquiera de los sectores y que realmente haga cambiar la conciencia y el paradigma que venimos trayendo hasta el día de hoy en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, que de todas estas metodologías que hemos hablado en el podcast, yo las conocía previamente todas antes de hacer esta actividad, pero no las había llevado a cabo en su totalidad. Esto lo he dicho anteriormente, porque aunque haya tenido la oportunidad de realizarlas, no las he desarrollado, no sabía con el fin que se hacían y por qué. Entonces, bueno, estoy deseando de verlo ya como docente y de ver el efecto que tiene en los estudiantes. Realizar este tipo de actividades hace que realmente nos desenvolvamos con información muy relevante, actual y que está vinculada con estos procesos de aprendizaje. Por tanto, creo que no se deben dejar de realizar este tipo de actividades de aprendizaje y las recomiendo para no solo actividades o asignaturas que se lleven de forma virtual o de forma telemática, sino también para el desarrollo de clases que sean presenciales, porque creo que se trabaja de forma muy buena diferentes competencias que están relacionadas con el análisis, con la búsqueda, con la interacción de la información y aparte después te hace exponerla, que yo creo que es uno de los factores que diferencian. Así que, bueno, nada, espero que os haya gustado este podcast, que está vinculado y desarrollado con la idea de las alternativas que hay a la educación tradicional, esta educación que se está quedando un poco ya anticuada. Y nada, espero que me dejéis en sugerencias y en comentarios lo que os parece. Hasta el próximo vídeo, camaradas.